Una vez más, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no logra ponerse en total acuerdo para condenar todo lo que está aconteciendo en el Medio Oriente. Principalmente en el video del día de hoy vamos a abordar el tema de que China y de que Rusia vetaron una resolución presentada ante el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, que exigía un alto al fuego inmediato en el conflicto entre el grupo extremista de Hamas e Israel. Además, la resolución exigía la liberación de todos y cada uno de los rehenes y la entrada de más ayuda humanitaria para los palestinos que en estos momentos corren riesgo de hambruna. Abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy precisamente abordaremos a fondo todo este tema. Les diré quién presentó la resolución, por qué China y Rusia vetaron esta resolución y además les diré qué viene a continuación y qué consecuencias tiene el que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tras meses de conflicto en Medio Oriente, no logre ponerse de acuerdo en una resolución con respecto a este conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas. Pónganse cómodos en sus asientos, peregrinos, porque aquí arrancamos. El cese al fuego de forma inmediata fue entonces vetado por China y por Rusia en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, para ser más precisos. La resolución la presentó nada más y nada menos que Estados Unidos. Además, Guyana se abstuvo y también Argelia vetó la resolución presentada por Washington. Argelia se sumó a China y a Rusia. Sin embargo, es más significativo el veto de China y de Rusia, ya que estos dos países pertenecen a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Solo estos 5 países tienen el derecho de vetar cualquier iniciativa. Recordemos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en particular los miembros permanentes, son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. 11 de los 15 miembros que componen todo el Consejo de Seguridad de la ONU votaron a favor de la resolución. Sin embargo, en el momento en el que algún país miembro permanente del Consejo de Seguridad, en este caso China y Rusia, veten una resolución, automáticamente los demás votos ya no cuentan. Ahora bien, hay que decir que es muy sorpresivo el hecho de que Estados Unidos en estos momentos sea el país que promueve ante el Consejo de Seguridad un alto al fuego inmediato en Gaza, sobre todo porque recordemos que Estados Unidos ha vetado ya 2 resoluciones que han presentado otros miembros del Consejo de Seguridad. Sobre todo en aquel entonces Washington argumentaba que había vetado estas resoluciones como miembro permanente del Consejo porque no criticaban al grupo extremista de Hamas por sus atentados el 7 de octubre. Además, Washington argumentaba que en estas resoluciones que vetó no se exigía la liberación de los rehenes, únicamente se exigía el alto al fuego, pero no se presentaban culpables. Pero precisamente en esta ocasión, ahora los opositores, que son China y Rusia, vetaron la resolución que presentó Estados Unidos. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Pues Linda Thomas-Greenfield, la representante de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que no había argumentos creíbles por los cuales China y Rusia vetaron esta iniciativa presentada por Washington. De alguna forma, la representante estadounidense en el Consejo de Seguridad dio a entender que China y Rusia vetaron esta iniciativa simplemente porque provenía de Estados Unidos. Estados Unidos presionó fuertemente para que antes de que se votara esta resolución presentada por Washington, se indicara y se exigiera la liberación de rehenes y se catalogara además al grupo extremista de Hamas precisamente como un grupo extremista. Ahora, ¿qué dijo China y Rusia? ¿Cuáles fueron sus argumentos? Pues nada más y nada menos que el representante ruso ante el Consejo de Seguridad, Vasily Nevencia, aseguró que no aprobó Rusia esta resolución presentada por Washington porque está bastante politizada, de alguna forma criticando que Estados Unidos exigía que se catalogara al grupo extremista de Hamas precisamente como un grupo extremista. Además, el representante ruso dijo que en esta resolución Estados Unidos no especifica que se prohíbe por completo desde la ONU hacia Israel el hecho
de que lleve a cabo cualquier operación en Rafah, en el sur de Gaza, justo en la frontera con Egipto. Ahora bien, ya hemos hablado en repetidas ocasiones que la operación de Israel en Rafah, que aún no comienza, pero que Netanyahu ya la aprobó, esto repercutiría muchísimo en los refugiados palestinos, porque en su mayoría se encuentran ahí en esta región. Obviamente una operación militar pondría mucho en riesgo su vida, pues básicamente el representante ruso dijo que no aprobó Rusia esta resolución porque Estados Unidos no estipulaba que la ONU se oponía contundentemente a cualquier operación militar de Israel en Rafah, y además porque Estados Unidos quería que se catalogara a Hamas como un grupo extremista y porque exigía la liberación de rehenes. Lo que quiere Rusia y China, según ellos, es que únicamente se exige un alto al fuego independientemente de tener culpables y víctimas. Lo que quieren es, según ellos, que se apruebe un alto al fuego inmediato, pero Estados Unidos lo que quiere es que se catalogue bien a los culpables de que esto aconteciera. Zhang Jun, el embajador de China ante el Consejo de Seguridad, dijo exactamente lo mismo, que China se había opuesto porque en el documento que presentó Washington para votar en el Consejo de Seguridad esta resolución no se estipulaba que la ONU se oponía contundentemente a cualquier operación de Israel en Rafah. Thomas Greenfield, la representante estadounidense, advirtió que este veto por parte de Rusia y de China podría provocar que se lleve aún más tiempo en que se lleve a cabo un acuerdo de paz entre Hamas e Israel. Recordemos que en estos momentos Qatar, Egipto y Estados Unidos están tratando de mediar fuertemente para que Hamas e Israel lleguen a un acuerdo de paz, que en estos momentos, hay que decirlo, están estancadas estas negociaciones. Ahora la alternativa es que se lleven a cabo negociaciones por todos los miembros del Consejo de Seguridad para que Mozambique, que es el país que en estos momentos está liderando el Consejo de Seguridad, coordine y elaboren otro documento que todos voten a favor. A los líderes musulmanes les interesa muchísimo un alto al fuego total previo al mes del Ramadán, que es sagrado para los musulmanes. El presidente francés Emmanuel Macron prometió que Francia va a tratar de mediar a China y a Rusia para que voten a favor de una resolución presentada ante el Consejo de Seguridad que exige un alto al fuego total en la franja de Gaza. Dijo Emmanuel Macron que Francia va a tratar de que Rusia y de que China cataloguen al grupo extremista de Hamas como un grupo extremista, y además que aboguen porque los extremistas liberen a todos los rehenes. Les recuerdo que en estos momentos Benjamin Netanyahu se terminó de reunir en Israel con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Netanyahu dijo que le dejó bien en claro a Blinken que en el dado caso de que Estados Unidos no apoye a Israel en la operación en Rafah, en el sur de Gaza, entonces Israel lo va a hacer solo. Es decir, que pese a la presión que está ejerciendo todo el mundo y en especial Estados Unidos, el archialiado de Israel, Netanyahu no hace caso a estas advertencias y está empecinado en autorizar y llevar a cabo la operación en Rafah. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Rusia y que China hayan vetado esta resolución solo porque la propuso Estados Unidos? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen que los argumentos de China y de Rusia son válidos o tiene mayor razón Estados Unidos argumentando que en cualquier resolución del Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente se debe de estipular que el grupo extremista de Hamas es un grupo extremista y que el grupo extremista de Hamas debe de liberar a todos los rehenes para que se vote una buena resolución? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que a final de cuentas Netanyahu llevará a cabo su operación en Rafah o se detendrá debido a tanta presión internacional, incluida la que está ejerciendo el archialiado de Israel, Estados Unidos? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.